hecho gran parte de mi pregrado en ese hospital, he hecho mi internado allí, así que lo conozco bastante bien, pues, y muchos de los momentos más preciados de mi carrera los he tenido, pues, en esos ambientes. Así que gracias por esta invitación. Bueno, pasando al tema, vamos a hablar de cirugía combinada de glaucoma y catarata. Entonces, ¿pero qué es la cirugía combinada? Pues como sugiere su nombre, estamos hablando de realizar dos procedimientos en un mismo tiempo. Es decir, vamos a buscar solucionar dos necesidades oculares simultáneamente. Y por supuesto va a implicar un reto quirúrgico bastante importante. Ahora, ¿por qué requerimos cirugía combinada? ¿Por qué tenemos que hacer las dos? Sucede que ambas patologías son muy frecuentes y más aún con la edad. Es decir, van a coexistir. A su vez, hay muchos cambios en el cristalino que van a favorecer la aparición de glaucoma y los pacientes que tienen glaucoma, por el hecho de estar recibiendo un tratamiento para ello, van a tener un factor de progresión de la catarata, tanto por los medicamentos, las gotas, por procedimientos láser que podamos realizar o por otras cirugías. Entonces, de ahí se desprenden una serie de preguntas. Pues, ¿cuándo hacerlas? ¿En verdad es efectiva? ¿Es segura? ¿Cómo debemos hacerla? Entonces, en esta presentación vamos a tratar de resolver estas dudas. Antes que nada, tenemos que aclarar que cuando hablamos de cirugía combinada, podemos hablar de diferentes tipos de procedimiento. Así, podemos estar hablando de una extracapsular trabeculectomía, de una facotrabeculectomía, de una facodispositivo o facoválvula, como solemos tener en los hospitales, una faco-EPNP o facomix. Entonces, en verdad, actualmente todos estos estamos hablando de algún tipo de variedad de cirugía combinada. En esta presentación nos vamos a referir a la más clásica, a la facotrave. Entonces, hablemos de facotrave. ¿Cuál es el objetivo de esta cirugía? Pues primero, desacelerar la progresión de la enfermedad, mantener una visión útil el mayor tiempo posible, reducir y estabilizar la presión intraocular y mejorar la agudeza visual cuando sea posible. Eso va a estar determinado no solo por la dureza o la opacidad del cristalino a ser retirado, sino por el estado del glaucoma. ¿Tiene algún otro beneficio la cirugía combinada a la facotrave? Pues sí, va a controlar los picos posoperatorios tempranos asociados a la cirugía de catarata, es decir, normalmente hacemos una faco sola y a las 6-8 horas va a haber un pico de presión que muchas veces no detectamos debido a que solemos controlar a las 24 horas. Entonces, el tener la cirugía combinada va a evitar estos picos. A su vez va a mejorar la anatomía de la cámara anterior, vamos a ver en un momento un poco respecto a eso, y va a compensar la ansiedad del paciente por ver mejor. ¿Por qué? Cuando hablamos de una cirugía de glaucoma, siempre le decimos al paciente, esto es para controlar la presión, con eso vamos a preservar la visión, pero no es para que vea mejor, ¿eh? Incluso puede ver un poquito peor. Al hacer una cirugía combinada, pues podemos mejorar la visión del paciente y de cierta forma mejorar el estado de ánimo, mejorar la calidad de vida. Ahora, ¿cuándo está indicada esta cirugía? Pues cuando hay daño avanzado o en progresión, cuando el tratamiento médico es ineficaz o no es tolerado, cuando no se puede llevar a cabo el tratamiento por otros motivos o cuando hay una pobre adherencia. Estas, si ven, son las indicaciones de la trabeculectomía convencional. Entonces, si estas en presencia de se dan en presencia de una catarata significativa, ya estamos hablando de una posibilidad de cirugía combinada. Además, hay algunas indicaciones más específicas. Cuando la catarata es parte de la fisiopatología del caso. Siempre algo que le digo a mis residentes es que tenemos que tratar la causa del problema. Siempre no pensemos para todos, esta técnica es la mejor. No, tenemos que buscar cuál es la causa que está iniciando todo. Y en aquellos pacientes que tengan, por ejemplo, un glaucoma primario de ángulo estrecho, ya crónico, con un trabéculo que no es funcionante o que tiene parte de función y al retirar el cristalino vamos a mejorar esto, pues tenemos que hacerlo. Entonces ahí conviene hacer una cirugía combinada. Cuando hablamos de un glaucoma pseudofoliativo también, tenemos que retirar el cristalino y si la presión ya está totalmente descontrolada, pues conviene hacer una trave simultáneamente. Entonces hay algunas indicaciones de la cirugía combinada que van a depender mucho de la fisiopatología del caso, de que nos pongamos a explorar por qué está sucediendo esto.
Y a su vez, cuando tenemos pacientes que van a ser operados de catarata de forma rutinaria para mejorar su agudeza visual, porque esta ya es muy opaca, y que tienen muchas gotas con tratamiento, tienen algún tipo de irritación y que les podemos ofrecer tal vez retirar algunos medicamentos, también podríamos indicar una cirugía combinada. Ahora, para que quede más claro esto, vamos a ver algunas situaciones clínicas, es decir, algunos casos en los cuales, pues, con los cuales nos podamos encontrar comúnmente. Vamos a dividirlo en dos, porque recuerden que en glaucoma siempre tenemos que dividir la patología si estamos hablando de ángulos abiertos o ángulos cerrados. Los tratamientos van a ser diferentes. Entonces, en lo que son los ángulos abiertos, ¿qué sucedería si tenemos, por ejemplo, este cristalino, que no es el más opaco del mundo, pero que ya tiene un compromiso visual, en presencia de un paciente con hipertensión ocular o un glaucoma controlado? Entonces, van a haber muchas opciones, cosas que podríamos hacer, pero aquí les voy a pedir que me digan únicamente cuál de las siguientes opciones elegirían ustedes. Por favor, voten. Ujú, vamos un 70% de votación. Por favor, anímense los que están faltando. Muy bien, entonces, pues la mayor parte recomendó hacer una facomulsificación. Pues hay otros que han optado por una cirugía en combo, una cirugía combinada, ¿de acuerdo? Pues en este caso, pues tenemos un paciente que tiene un tema de glaucoma bastante controlado y tiene un cristalino levemente opaco, pero que ya requiere cirugía. En este caso, lo recomendado sería hacer una facomulsificación. ¿Por qué una facomulsificación? Porque este paciente se va a ver beneficiado por este procedimiento con una disminución moderada o leve de la presión intraocular. Recordemos que no tiene daño al nervio óptico o tiene un daño bastante leve y que está en target. Ahora, ¿la faco me va a bajar la presión en verdad? Pues, ¿qué dicen los estudios? La respuesta es sí. ¿En quiénes me va a bajar? Me la va a bajar en pacientes con o sin glaucoma, con o sin hipertensión ocular o en ángulos abiertos o estrechos. Entonces, doctor, la facomulsificación es la panacea de la oftalmología. ¿Por qué estamos hablando de trabeculectomía? Pues en verdad, el efecto va a depender precisamente de otras variables. No en todos va a bajar mucho, en algunos va a bajar prácticamente nada. Un paciente completamente normal, sin glaucoma, sin nada, le va a bajar pues 1 milímetro. Si tiene suerte, le baja un poquito más. Pero si es un paciente con el principal factor preoperatorio para disminución de presión intraocular, cirugía de catarata, que es una presión intraocular más elevada, la disminución va a ser más marcada. Un paciente que tenga una presión de 22 puede volverse un 16 después de una cirugía de glaucoma, de catarata. Un 24 se puede volver un 16, un 15. Ahora, este efecto de la sola facomulsificación tiene un tiempo, no es para siempre. Se ha visto que al año puede regresar a la presión basal que tenía y mientras la presión sea más baja en el preoperatorio, menor va a ser la disminución. Ahora, ¿por qué la faco bajaría la presión? Se dice que mejoraría el drenaje del humor acuoso. ¿Cuál sería el mecanismo? Hay la teoría mecánica en la cual la misma extracción del cristalino expondría más, incluso en los ángulos abiertos, el trabéculo o generaría una distensión que favorece el drenaje a nivel del trabéculo o la misma inflamación del procedimiento o el mismo ultrasonido generaría un estímulo molecular
que limpiaría el trabéculo. En verdad, no se sabe, pero pues es lo que se plantea. Ahora, tenemos aquí otra situación. Un paciente con un glaucoma no controlado, moderado o avanzado. ¿Y qué viene con este cristalino? Pues que está, en verdad, bastante claro. Es un cristalino bastante normal. Vamos a ver, perdón, este no es, permítanme. Vamos a poner la segunda pregunta. Aquí está. Listo, por favor. ¿Qué harían en este caso? Un paciente con un glaucoma no controlado, moderado o avanzado, que tiene un cristalino que está bastante claro. Estamos bastante divididos. Muy bien. Entonces, si bien la mayoría ha indicado que haría trabeculectomía, pues hay una buena parte de los presentes que haría una cirugía combinada. Yo personalmente, ¿qué le haría? Yo le haría una trabe, únicamente. ¿Por qué? Porque el cristalino está bastante claro, pero decir hacerle una cirugía combinada implica también pues, los riesgos de una FACO, agregarle. Ahora, ¿qué va a pasar si le hacemos únicamente una trabeculectomía? Por lo cual no se descarta totalmente ninguna opción. Aquí no hay una respuesta totalmente verdadera que para todos va a funcionar. Simplemente están las recomendaciones de lo que puede pasar. Entonces, ¿qué va a pasar cuando hagamos una trabeculectomía sola? ¿Va a haber un riesgo de desarrollar catarata? Sí lo va a haber. Se ha visto que en pacientes fáquicos el realizar una trabeculectomía tiene hasta un 50% de riesgo de hacer catarata a 5 años. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo para hacer catarata postoperado de trabe? Pues tenemos factores personales, como la presencia de pseudofoliación en miopes, pacientes con diabetes, relacionados al propio tratamiento. La mitomicina es un factor cataratogénico bastante importante, la iridectomía, que se considera un proinflamatorio, el uso prolongado de corticoides también, y cuando se presentan complicaciones, especialmente hipotonía o aplanamiento de cámara. Pues cualquiera que ha tenido cierta experiencia con trabeculectomías ha tenido en algún momento pues hipotonías o atalamias y se ha visto que eso es muy rápido, favorece que la catarata aparezca muy muy rápido. Entonces, por el hecho de que la trabeculectomía va a estimular el desarrollo de una catarata, pues no es descabellado pensar en hacer una cirugía combinada. Sin embargo, cuando el cristalino es tan clarito como el de la foto que les mostré, pues probablemente el efecto no vaya a ser tan agresivo. Ahora, si hacemos la cirugía de catarata después de la trabeculectomía, es decir, en efecto, le hicimos solo la trabe, esperamos un tiempo y se puso opaco el cristalino, vamos a sacar el cristalino. ¿Qué es lo que puede pasar? Este procedimiento, es decir, la facomulsificación secuencial a una trave, está asociada a un riesgo de falla hasta en un 33%. En algunas series va hasta el 50%. Se ha visto que el principal factor de riesgo para que suceda esto es la cercanía a la fecha de la trabeculectomía. ¿Cuánto es el tiempo ideal? Se plantea por lo menos un año, que es lo que debemos esperar. ¿Y por qué sería esto? Porque es el tiempo en que puede demorar la ampolla en madurar. Sabemos que la cicatrización, que está implicada en una ampolla, es todo un proceso. Inicialmente es un proceso inflamatorio, luego se constituyen los fibroblastos, miofibroblastos, luego ya se produce la estabilización. Si se interrumpe este proceso con un estímulo inflamatorio como la FACO, se va a predisponer a que haya una falla. Entonces, por eso la recomendación es que por lo menos esperemos un año si es posible. Si la visión no ha disminuido tanto como para comprometer las actividades del paciente o que pues el estrés por disminución de la visión no nos esté
apresurando, ¿no? Para complicar, para disminuir la calidad de vida del paciente. Ahora, una tercera situación clínica. ¿Qué pasa con un paciente con un glaucoma no controlado, moderado o avanzado, pero que ya tiene un cristalino un poco más opaco, que ya está teniendo de por sí una franca disminución de la agudeza visual? ¿Qué haríamos en ese caso? Por favor, opinen. Muy bien, ahora sí, todos mucho más decididos se van para una cirugía combinada. Hay algunos que harían únicamente una trabeculectomía, probablemente dirían, pues, puedo esperar un poco a que la catarata madure un poco más y recién hacer la cirugía, pues tampoco sería lo más descabellado del mundo. Pero ya hay un compromiso de la visión, hay una presión no controlada. Yo personalmente le haría una cirugía combinada para poder tratar los dos problemas simultáneamente. En efecto, le recomendaría yo una combinada, una facotrabeculectomía. Pero la facotrabeculectomía, ¿en verdad le va a bajar la presión? ¿Es efectiva? Pues para hablar de efectividad tenemos que poder compararlo. Entonces, ¿con quién debemos comparar la facotrave? Hay estudios que la comparan con la faco, pero la idea no es compararla con una cirugía cuyo objetivo es ver bien, sino con una cirugía que tenga como objetivo controlar la presión. Entonces, lo ideal es compararlo con la trave a secas. ¿Qué dicen los estudios? Bueno, en esta diapositiva vamos a hacer un resumen de las evidencias respecto a la efectividad de la cirugía combinada Faco-Trave. El primer estudio, que es un review de Friedman y colaboradores en el 2002, mostró que hay una débil pero tendencia a que la trave baje más la presión que la cirugía combinada. Posteriormente, Kleinman y Lockheed también encontraron esta misma tendencia, que la presión intraocular era disminuida de mayor forma en la trave. Sin embargo, la mayor parte de los estudios, de tanto del review como de estos, especialmente el de Kleinman, tenía pacientes que iban para trabeculectomía que eran más jóvenes, no tenían opacidad del cristalino, por eso les hacían únicamente trave, y con presiones intraoculares más altas. Entonces ya de por sí ahí nos induce un sesgo, porque las dos cirugías bajaban la presión, pero cuando tenemos una presión basal más alta, siempre va a haber una disminución proporcionalmente mayor. Eso se va a dar para todo, para la FACO, para la TRAVE, para los NICS, etc. Posteriormente, otros estudios de Silino, Murtitsai y Lung y Graf también compararon la FACO-TRAVE con la TRAVE, pero ellos encontraron que eran equivalentes respecto a resultados. Ahora, de estos estudios, pues tenemos que siempre plantearnos en nuestra realidad, ¿no? Estudios en latinos, únicamente el de Lung, que ha sido hecho en México, y estudios pareados, es decir, que ese sesgo de que los que van para trave sean más jóvenes y que tengan presiones basales más altas, únicamente se ha podido evitar en dos estudios, el de Lockheed y el de Tsai. Entonces, los diseños son diferentes, sin embargo, la tendencia es que o bien los procedimientos son equivalentes o la trabeculectomía es mejor para bajar la presión. En general, la tendencia es esa, que la trabeculectomía va a bajar un poco más. Entonces, ante eso decidí hacer un sondeo de especialistas en glaucoma a ver qué opinaban al respecto, qué es lo que sentían, ¿no? Gente con pues, mucho más tiempo de experiencia en esta cirugía. La predicción general fue que, en efecto, la FACO-TRAVE requiere un manejo postoperatorio más intensivo. Generalmente, pues, uno sufre más, tiene más necesidad de hacer sutrolisis, de needling. ¿Por qué? Porque tiende a cicatrizarse más. Ese es el sentir de los especialistas. Pero ¿qué dice la evidencia? ¿Por qué la FACO-TRAVE bajaría la presión menos que la trave sola? Pues la hipótesis es que se genera un mayor trauma quirúrgico, que va a generar liberación de factores de crecimiento transformadores como el beta, va a haber un mayor quiebre de la barrera hematoacuosa,
específicamente por la facomulsificación, que va a agregar una inflamación intraocular que de otra forma no obtendríamos. A su vez se plantea que el ultrasonido puede generar un daño directo a las células del FLAP, y la mayor duración de la cirugía implica que tejidos que normalmente estarían cubiertos están expuestos al medio ambiente por más tiempo. Todo esto generaría mayor inflamación y mayor cicatrización, que es más o menos lo que todos los que hacemos pues, cirugía de glaucoma podemos ver en el posoperatorio. Sí es un poco más difícil y puede tener una tendencia a bajar un poco menos la presión, sin dejar de ser efectiva y tener los beneficios de una cirugía de facomulsificación agregada, es decir, la calidad visual. Entonces, ahora pasemos a lo que es el cierre angular. Pues para hablar de cierre angular, me comentaron que pues no habían tenido la clase de cierre angular primario, entonces vamos a hacer únicamente un recordar a la clasificación de la enfermedad por cierre angular. Primero tenemos lo que es la sospecha de cierre angular primario, es decir, es un paciente que tiene al menos 180 grados de contacto iridotrabecular y nada más. Por lo demás, el ojito está listo. Si a estos 180 grados se le suma la presencia de sinequias o presión intraocular elevada, ya estamos hablando de un cierre angular primario. Ya no estamos sospechando nada, ya hay evidencia de que algo está pasando. Ya estamos con un cierre angular. Y este cierre puede ser agudo, el CAPA, cierre angular primario agudo, el mal llamado glaucoma agudo a secas, puede ser intermitente, el caso típico de la señora que le duele la cabeza cada cierto tiempo y le han visto que no tiene migraña, que no tiene nada más, pero le faltaba una gonioscopía. Y el crónico. Ahora, si a esta presencia de sinequias o presión intraocular elevada se le suma una neuropatía óptica, ya estamos hablando de glaucoma primario de ángulo cerrado. Entonces, estas tres categorías son las que necesitamos entender para ver las siguientes diapositivas. Y además tenemos el iris plató, del cual no vamos a referirnos a continuación. Entonces, tenemos una cuarta situación. Un paciente con cierre angular primario sin glaucoma, es decir, un paciente que tiene la presión intraocular un poco elevada, puede estar con hipertensión ocular, pero no tiene daño en el nervio. O que ya tenga un daño en el nervio y que sea bastante leve. Y que viene con este cristalino totalmente claro, pero francamente ahí está el cierre angular. Entonces, en este caso, pues, ¿qué haríamos? Por favor, denme su opinión. Muy bien. La mayor parte haría una FACO. Y pues yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora, ¿por qué no le haría una trave? Pues estamos viendo que es un caso leve, ¿no? O no tiene glaucoma inclusive. Entonces, si no tiene glaucoma, ¿por qué le haríamos una cirugía de glaucoma? Además, al hacer una trave únicamente, ¿estaríamos atacando la raíz del asunto? ¿Estaríamos solucionando el ángulo estrecho? Pues no. Únicamente lo lograríamos con una facomulsificación. Ampliaríamos el ángulo, normalizaríamos la anatomía de la cámara anterior y un glaucoma leve controlado, pues estaría mucho más controlado, tal vez podríamos quitarle medicamentos, o un cierre angular primario sin glaucoma, una hipertensión ocular, pues mejoraríamos la presión de forma similar. Otra situación clínica. Ahora, si tenemos un glaucoma primario de ángulo estrecho, que es moderado o avanzado,
con un segmento anterior de estas características, con claras evidencias de que ya han venido pasando cosas por algún tiempo. Estamos hablando de un glaucoma cerrado, por decirlo de forma coloquial, un glaucoma cerrado ya con cambios crónicos. ¿Qué recomendarían en este caso? En el anterior varios marcaron me perdí, espero que haya sido en broma. Muy bien, vamos, anímense, el 50% que suba, por favor. Yo sé que en situaciones de casos clínicos uno siempre tiene esa tendencia a querer pensar un poco más allá de lo evidente, qué otras opciones yo haría tal cosa. Eh, Traten de dar una respuesta lo más concreta posible. Buenísimo. Entonces, la mayor parte haría una cirugía combinada. Y pues definitivamente yo haría lo mismo. ¿Por qué no le haría una FACO? Estamos hablando de un paciente que tiene ya cambios crónicos. Probablemente esto sea un ángulo que ya no sea funcional. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a saber eso? Pues con la vieja confiable, la gonioscopía. Sea que lo hagan con un gonioscopio de indentación, sea que lo hagan con el Goldman, tienen que hacer gonioscopía. Y en un caso como el que tenemos aquí, yo creo que la gonioscopía, más que evidentemente, nos va a mostrar, uno, que el ángulo no abre. Y si le hacen con toda la fuerza del mundo y logran abrir un poco el ángulo, verían un ángulo totalmente sinequiado, lleno de pigmentos, es decir, un trabéculo no funcionante. Si únicamente retiramos el cristalino, vamos a ampliar la cámara, pero el trabéculo no va a empezar a funcionar por sí mismo. De forma similar, si hacemos únicamente una trabeculectomía, eh, pues primero, a ver que no se tape. Segundo, si vamos a bajar la presión, pues puede que sí, pero no vamos a haber tratado la raíz del asunto, que es el ángulo que está totalmente estrecho. Tenemos que mejorar la anatomía de la cámara de todas formas, porque si no va a seguir pegándose y posteriormente va a ser más complicado todavía retirarlo. Por favor, hagan gonioscopía porque es imprescindible cuando estamos hablando de glaucoma. Ahora, un aviso muy, muy importante. Tenemos que tomar en cuenta tres factores cuando estamos indicando alguna de las cirugías que estamos hablando. Que no todas las cataratas son como los ejemplos que se han puesto allí. Podemos tener cataratas mucho más duras, traumáticas, eufoliativas, con dehiscencia, pupilas pequeñas, ojos muy cortos, ojos muy largos. Podemos tener glaucomas muy severos, ya terminales, con riesgo del fenómeno de snap-off. Podemos tener pacientes con cirugías previas, conjuntivas cicatrizales y alteraciones anatómicas diversas. Entonces, cuando uno va a indicarlo, tiene que realizar esta indicación en función del contexto de su propia experiencia. Si uno está muy confiado en que puede hacer una buena FACO en casos difíciles, puede mandarse a hacer una cirugía combinada en estos casos. Sin embargo, si no tiene tanto la experiencia de su parte, y tiene que tomar las precauciones, tiene que tener pues la templanza de decir, bueno, yo voy a hacer un procedimiento en dos partes, primero una trave, luego una faco, viceversa, dependiendo del caso, siempre buscando el no hacer daño, no crear un nuevo problema al paciente. ¿De acuerdo? Entonces las indicaciones no son estrictas, tenemos que valorarlo en función de lo que cada uno está en capacidad de hacer. Y si no está en capacidad de hacerlo, pues referirlo. Ahora, hablando precisamente de eso, ¿la FACO-TRAVE es segura? Pues la mayor parte de estudios están de acuerdo de que el nivel de seguridad es similar a la de la trabeculectomía. Sin embargo, se le agregan la posibilidad de complicaciones de la facomulsificación. Ya no estamos hablando solo de hipotonías, de atalamias, de problemas de la ampolla, sino ya estamos hablando de ruptura de la cápsula, pérdida eritrea, luxaciones de lente, todas las complicaciones que pueden venir con una FACO. Entonces, en general, las tasas
Si las separamos en glaucoma y catarata, lo que es glaucoma son bastante similares. Pero cuando ya le agregamos lo de catarata, las tasas de complicación suelen ser un poco más altas. Hay un estudio muy reciente de la doctora Graf, que es prospectivo, muy bien diseñado, en el cual encontró que las tasas de la cirugía combinada eran más altas. Cuando hablaba de cirugía de trabeculectomía únicamente, estaba alrededor de 4.7, y cuando hablaba de cirugía combinada, estaba por alrededor de 9.2, casi el doble. Eso no quiere decir que no debamos hacer cirugía combinada, porque son porcentajes de seguridad bastante aceptables. Por lo tanto, si la pregunta ¿es segura la facotrave? Pues sí, es lo suficientemente segura y válida en el contexto de sus beneficios de recuperación visual, mejorar el campo visual por las opacidades de medios que puede presentar la catarata. Entonces, no tenemos que dejar de hacerla, pero sí tenemos que tratarla con respeto. Respecto a la técnica quirúrgica, pues primero, la anestesia. Podemos hablar de anestesia general en pacientes muy ansiosos, en ojos con mucho riesgo de hacer problemas expulsivos como neanoftalmos. Podemos utilizar anestesia retrovulvar o perivulvar para procedimientos un poco largos que sepamos que vamos a demorar cuando estamos haciendo la curva. O podemos utilizar anestesia tópica o subconjuntival. Cualquiera de estos caminos nos va a llevar al objetivo. Lo importante es que el cirujano se sienta cómodo con ellos y que no induzcan ningún otro tipo de problemas al procedimiento. Ahora, cuando hablamos de técnicas, tenemos la forma clásica, que está aquí descrita, que consiste en hacer una peritomía, la creación de un flap geométrico, que puede ser cuadrado, puede ser rectangular, puede ser eh, pues, una pirámide truncada como está aquí, luego poner la mitomicina, hacer la facomulsificación por vía corneal, luego completar la trabeculectomía y finalmente realizar una iriectomía para colocar los puntos del flap y cerrar la conjuntiva. Entonces, esa es en general la técnica clásica. Lo que les quiero presentar es la técnica que se realiza en la Foscal y que es la que yo aprendí durante el fellow. Esta técnica es de facotrave con flap lineal por una sola vía. Fue creada por el doctor Juan Camilo y la hizo pensando específicamente en entrenar a sus fellows y residentes en una técnica que sea de fácil aprendizaje. La descripción de la técnica está aquí, pero quisiera mostrarlo con un poco de animación. Hay 3 puntos que se diferencian de la técnica convencional. Uno, que el flap va a ser lineal, como se ve en la imagen de aquí. Segundo, que el ostium que vamos a crear no va a ser una ventanita, sino va a ser un túnel. Y tercero, que las suturas que se van a poner son de espesor parcial. Y vamos a ver por qué. Esta es la trabeculectomía clásica. Vamos a comparar los dos. Hacemos pues la incisión vertical, creamos el flap, es la ventanita que se levanta. Hacemos el ostium con el Kelly punch o con una incisión o con un cuchillete que nos permite hacer una ventanita cuadrada rectangular. Y luego se hace la iriectomía de tal forma que el flujo sea de esta forma. Si lo vemos de arriba, vamos a tener las incisiones que forman el cuadradito, por dentro la osteotomía, perdón, el ostium, y el flujo de líquido. En cambio, en la técnica de flap lineal vamos a tener una incisión más cercana al limbo en 90 grados, luego una a 45, luego una tunelización hasta córnea clara. Y con el Kelly punch se va a comer todo el trayecto hasta donde están los 45 grados, creando un túnel. No va a ser una ventanita, sino va a ser un túnel. No vamos a realizar iriectomía, dado que el túnel por lo largo es muy difícil, nunca lo he visto que se obstruya por la iriectomía. El flujo va a ser un poco más directo. Por fuera que tendríamos el flap lineal, por dentro la tunelización con el túnel ostium y el flujo de líquido más posterior. Este es el video de la técnica original descrita por el doctor Juan Camilo, pues se empieza con la inyección de mitomicina, son 20 microgramos, que se diluyen al 50% con anestésico sin preservantes. Se inyecta la mitomicina lo más posterior que se pueda, se espera un minuto durante el cual tratamos de mandarla lo más atrás posible.
Luego abrimos la conjuntiva de forma perpendicular al limbo. No requiere abrir mucho, aproximadamente unos 3.5 milímetros de largo a nivel del limbo. Y luego pasamos a hacer el flap lineal. El flap tiene 3 milímetros de largo. Como se ve allí, estaba en 90 grados. La primera parte totalmente perpendicular a la esclera. En esta segunda parte está haciendo los 45 grados. Como vemos, el crescent no está pegado a la esclera, está un poco levantado. Y luego ya se hace la tunelización, similar a como sería en una mini nuc, ¿no? Siguiendo hasta córnea clara, hasta el nivel de las arcadas vasculares. Posteriormente, se ingresa cámara anterior por esta misma incisión, por el túnel, similar a una FACO. Se completa la facomulsificación por la técnica de elección del cirujano, se coloca el lentecito intraocular y con el Kelly Punch creamos el ostium. Ahí me detengo un momento. Espero que puedan verlo con la misma claridad que yo lo veo. Tenemos un área blanca del gerontoxon del paciente, aquí, aquí, y al centro un área un poco más oscura. Este es el túnel del cual les estoy hablando. Y con el Kelly Punch se está comiendo desde córnea clara, creando el túnel que va a ir hasta los 45 grados. Va a ser un túnel largo. Una vez que se llega a los 45 grados, se retira el viscoelástico por la misma incisión, se coloca aire y se colocan las suturas de espesor parcial. Porque si fuera espesor total, estaríamos creando una comunicación entre el techo del túnel y el exterior. Tendríamos una atalamia sin lugar a dudas. Entonces tiene que ser de espesor parcial. Se colocan los 3 puntos de forma, lo más paralelos entre sí posible. Y la conjuntiva la vamos a cerrar mediante este nudo, esta sutura tipo colchonero con un nudo que se llama de Terry, que es un nudo corrido. El nudo corrido se amarra alrededor del otro cabo y forma una cabecita muy pequeña que va a ser fácil que se entierre en córnea. Luego estiramos la conjuntiva y finalmente con un punto esclerocorneal cerramos. El cabo más corto lo escondemos dentro de la conjuntiva de tal forma que lo único que quede hacia afuera de la sutura sea el cabo más distal. De esta forma vamos a tener un paciente muy cómodo, dado que no tiene muchas colitas por ahí andando, únicamente una que está muy posterior escondida. Ahora, mucho se ha dicho respecto a que hacer trabeculectomía con una sola incisión puede empeorar el pronóstico, pero ¿qué nos dice la evidencia? Pues en verdad la mayor parte de artículos no han encontrado diferencia. Únicamente el del doctor Jampel del 2002 mostró que el hacer una trabeculectomía por una sola vía podía disminuir entre 1 máximo 3 puntos de presión intraocular. Sin embargo, pues en la experiencia se ha visto que no hay una mayor dificultad, no hay una mayor diferencia. Ahora, ¿qué ventajas tiene en verdad esta técnica? Pues es bastante rápida. El hecho de no tener que tallar un flap, que a veces puede quedar muy delgado, es una gran ventaja, ahorra mucho tiempo. La curva es bastante corta, no requiere realizar iridectomía, por lo cual tenemos un estímulo menos. Y es muy cómoda para el paciente. Como no está lleno de suturas, el día siguiente el paciente llega con el ojito abierto, súper tranquilo. Las desventajas es que requiere que seamos precisos con el túnel. Si tenemos experiencia con una mini nuc, pues definitivamente hacer el túnel no va a ser una dificultad. El astigmatismo es variable, por lo que estamos más cerca del limbo. Eso también viene con la curva de aprendizaje y que muchas veces va a requerir suturólisis. Entonces tenemos que tener eso en cuenta. Yo la recomiendo enormemente porque es muy, muy, muy amigable para la persona que se está entrenando. Y pues una vez que uno la domina, tiene la ventaja de, en nuestras salas de operaciones que están tan congestionadas, favorecer pues realizar muchas trabeculectomías sin perder mucho tiempo. Entonces, finalmente, ya muchos deben estar así, a pesar de estar empezando el día. Aquellos que pues estén desayunando, provecho. Algunas consideraciones, algunos puntos para recordar. Primero, que la FACO-TRABE es un procedimiento efectivo y seguro. Definitivamente, la evidencia lo muestra. En nuestro medio tenemos alta prevalencia de cataratas avanzadas, glaucomas avanzados, que van a coexistir, y tenemos muchas personas con poco acceso a los servicios de salud, por lo cual tenemos que estar capacitados para poder tratarlas en un mismo tiempo.
Y finalmente, recordar que cada situación clínica debemos analizarla independientemente. No hay una regla de oro para todos, debemos ver cada ojito, cada persona y cada cirujano de forma particular. Recordemos esta importante frase del filósofo: el manejo de todo glaucoma debe individualizarse con sustento en la evidencia disponible. Y así es como debemos manejar las cosas. Bueno, les agradezco enormemente por esta invitación a su casa. Esta es mi casa, el Hospital Rebagliati. Cuando deseen, están bienvenidos para, pues, si quieren ver la técnica de trabeculectomía, más que bienvenidos, o para lo que deseen. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Wilde, por una charla tan interesante, muy didáctica. Quería saber, doctor Barriga, si tiene algún comentario. En el Sí, auditorio también se... tendría algunos, Oscar, muchas Siga, gracias por doctor. cederme la palabra. Wilder, te felicito por la presentación, realmente estoy de acuerdo con Oscar. Me ha gustado mucho tu estilo y la dinámica de tu presentación. Eh, Sin embargo, me he quedado con algunas preguntas que me gustaría compartir y bueno, hacértelas para ver si pensarías igual que yo. Eh, Tal vez no lo has mencionado porque tú eres de la generación que ya todo se hizo de frente con Faco, pero a nosotros nos tocó, a los de mi generación y algunos un poco más jóvenes, les tocó a trabajar mucho con cirugía extracapsular, no Faco, y yo me preguntaba si este ejercicio que has hecho de las preguntas hubiera cambiado mucho si es que en vez de facoemulsificación poníamos cirugía extracapsular de catarata o la que es más joven, Mininuc. Y te lo digo porque el ejercicio de pensar si hacemos solamente trave o hacemos cirugía de catarata o hacemos combinada ha sido de siempre, ¿no? De toda la vida. Pero yo he vivido la transición en la que me di cuenta que la facoemulsificación simplificó mucho la toma de decisiones, por lo que se trabajaba en córnea clara y te dejaba un lecho conjuntival, esclerocorneal, libre para una trave en el momento que se decidiera. Cuando los cirujanos de catarata tomaban la zona por donde habitualmente se hacía la cirugía de catarata y luego le mandábamos al especialista en glaucoma que trabaje en ese lecho, no lo podía hacer. Y entonces tenían que hacerse pues trabeculectomías en zonas impensadas, ¿no? A mí me ha tocado hacer trabeculectomías ahora 6, imagínate, a 6 horarias, o sea, en el otro extremo donde habitualmente se trabajaba porque ya todo estaba tomado. Lo mismo pasaba con el pterigion, en fin, cualquier cirugía que tomaba la zona conjuntival, escleroconjuntival limbar, era catastrófico para el cirujano de glaucoma, ¿no? Y entonces la decisión era importante de decidir cuándo se iba a hacer combinada o cuándo se iba a hacer solamente catarata. Era un punto importante porque si hacíamos catarata le íbamos a fastidiar la vida al cirujano de glaucoma, o cuando uno mismo tenía que hacer las dos cosas, ya se sabía que la tenía complicada cuando llegaba la cirugía de glaucoma. Entonces, la toma de decisiones era un poco diferente a la que tú has presentado, ¿no? Yo quisiera saber cuál es tu opinión de esta apreciación, porque seguramente creo que había que repensar la forma de enfrentar las cosas si se tomara en cuenta ya sea mini-NUC o cirugía extracapsular de catarata, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por la pregunta, doctor Barriga. Precisamente en el estudio del 2002, realizado por el doctor Friedman, que es un review, ese review habla tanto, porque ese review es del 2002, entonces abarca estudios que prácticamente la mitad son de facomulsificación y la otra mitad son de cirugía combinada con extracapsular. Y allí lo que ellos mostraron es que la trave bajaba un poco más, tanto que la cirugía combinada con faco o la cirugía combinada con extracapsular, y que ambas opciones eran válidas. Ahora, y comparativas inclusive en los resultados presentados.
Ahora, pues por supuesto que los cirujanos que realizaban la extracapsular tenían una experiencia en extracapsular sumamente alta. Yo personalmente no voy a pretender lograr los mismos resultados haciendo una cirugía combinada con extracapsular que la que tenían los cirujanos incluidos en ese estudio. Porque pues mi experiencia, la de mi generación con cirugía combinada con extracapsular, pues la puedo contar con, pues, con 2 dedos de la mano. Entonces, pues definitivamente eso es lo que dice la evidencia. Ahora, cuando hablamos del pronóstico al hacer una cirugía con Mini-NUC, no he encontrado ningún estudio que me hable de Mini-NUC, de cirugías combinadas, absolutamente ninguno. Pero podríamos compararlo con lo que son los retratamientos, las recirugías o retrap, como salen los estudios. ¿Por qué? Porque no es raro que en la práctica nos vengan pacientes que ya han tenido una trabeculectomía. Generalmente, pues, está a las 12. A veces, si son considerados, están muy nasal, pero son zonas muy tocadas. Y todos sabemos que ya las conjuntivas tocadas no van a reaccionar de la misma forma, van a tener una cicatrización muy agresiva, o si han tenido un tratamiento con mitomicina, puede haber problemas de perforación de forma más temprana también. Entonces, en verdad, respecto a Mini-NUC, no sabemos, pues podemos especular que al ser menos traumática en cámara anterior, la inflamación que se estimula sería menor, pero tendríamos que luchar con el mayor trauma en la zona quirúrgica, porque de todas formas tendríamos que ampliar más la conjuntiva. Pero yo estaría especulando, en verdad, doctor. Muy bien. Sí, en realidad efectivamente no hay mucha evidencia sobre eso, no se han hecho estudios, ni siquiera los indios que han dominado la técnica de Mini-NUC tanto y hacen tanta cirugía, tienen trabajos en los que combinan cirugía de glaucoma con Mini-NUC. Habría que revisar de todas maneras, pero claro, estaríamos dando como un paso atrás en el tiempo esto de comenzar a repensar en qué puede pasar con extracapsular o mini-NUC si ya se dispone en muchos lugares de FACO y cada vez es más fácil de conseguir una máquina de FACO, ¿no? No me cabe duda que ese es el norte, hacia allá se va y probablemente muchos de los chicos que están ahora escuchando estas charlas no hagan nunca en su vida, como tú que has hecho dos nomás, no hagan nunca en su vida una extracapsular, ¿no? Entonces, pensando así, yo creo que es válido lo que se ha dicho en este momento, pero te digo que si esta encuesta la hacías 20 años atrás, era diferente probablemente. Y la Sí, otra pregunta que te iba a hacer, porque me ha encantado la técnica del flap lineal, primera vez que la escucho, fíjate, he visto muchas variantes de trabeculectomías, pero no había visto esta en particular, me pareció muy interesante. No sé, cuántos pacientes se han operado con esto y qué tan efectiva es. Por lo que tú dices, parece que es efectiva porque la recomiendas, pero como te digo, es primera vez que la veo y voy a interesarme en ver cómo les ha ido a otra gente con esto. Más bien ya lo que te haría te haría la pregunta, tú has presentado la técnica en la que haces el flap lineal combinada con FACO. ¿Harías esto también sin hacer una FACO? O sea, ¿usarías esta técnica para hacer una cirugía solamente de glaucoma filtrante o solamente la usas cuando haces combinada? sí. Bueno, para terminar de redondearlo extracapsular antes, pues si bien, como dice la tendencia es a que la tecnología nos haga hacer FACO, pues en muchas partes del país no tienen un FACO. Así es. Entonces, no es raro que los colegas pues me pregunten, oye, mira, no tengo, ¿qué puedo hacer? Y en verdad, a veces toca hacerlo. Yo he hecho dos FACO extracapsular, pero extracapsular es una cirugía que a mí me encanta hacer. Siempre que tengo un cristalino terriblemente, pues horrible, una correa muy mala, a mí me gusta hacer extracapsular. Respecto a la efectividad de la técnica, pues cuando yo hice el Fellow 2017-2018, ya había más de 5.000 cirugías de trabeculectomía con esta técnica en la Foscal, con resultados bastante buenos, comparables con la técnica convencional, pero con los beneficios
de la rapidez, de una curva mucho más corta de aprendizaje. Y es la técnica que se utiliza de trabeculectomía. O sea, para hacer la trabeculectomía sola, hacemos esa técnica, exactamente igual. Mm. Ok, gracias. No sé si tenemos preguntas, Oscar. Sí, doctor, hay algunas preguntas. En el auditorio está la doctora Patricia Vargas. No sé si nos podría dar un comentario, doctor. Hola, buenos días. Buenos ¿Cómo días, estás? doctora. Doctor Buenos días, Barriga. doctora. ¿Qué tal, doctor? Muy bonita su ponencia. Interesante también escuchar esta otra técnica quirúrgica que sí está descrita, pero realmente acá de repente no se practica tanto. Y por ejemplo, cuando usted hace la entrada ya para hacer la facoemulsificación por el ostium creado para hacer después la trave, ¿qué diámetro de punta de faco utiliza? ¿O qué? Rutinariamente, Ajá. sí. Usamos se ingresa con el cuchete 275, que va a utilizar pues la punta moradita, no la salmón de 2.2. ¿Y eso siempre se ha hecho así o en algún momento se piensa utilizar la punta salmón, por ejemplo, o la entrada de 2.2? En verdad, no habría, eso pues, ha sido una conversación en su momento, no habría ningún problema por el cual no se podría utilizar. Probablemente luego para que ingrese el Kelly Punch más cómodo, se tendría que ampliar, ¿no?, el flap a nivel de la parte más corneal para que sea más cómodo comer con el Kelly Punch, pero la facomulsificación se podría realizar por la misma vía con una incisión de 2.2, sin problemas. Ya, y mi otra pregunta es, por ejemplo, nosotros cuando hacemos, bueno, usted también cuando hace sus cirugías de glaucoma, siempre vemos la formación de ampolla, ¿no? ¿Y cómo son las características de esta ampolla? Por ejemplo, si requiere hacer masajes para ver si está permeable en la comunicación, ¿es fácil? ¿Son ampollas que son más difusas o más anteriores? Sí, la ampolla se forma bastante difusa y precisamente una ventaja de no tener una incisión corneal adicional es que uno puede realizar un masaje de forma totalmente segura, porque a veces pues, puede darse el caso de que pues, quedaron los puntos ajustados, uno tiene que hacer masaje o un coágulo de sangre tapó el ostium o la parte externa del flap y uno necesita hacer un masaje intenso. Y ha pasado que, pues, la incisión principal es lo que drena. Entonces, al ser la única incisión, pues, la lineal, sí o sí toda la fuerza, toda la presión que ejercemos va a ir hacia el flap. Y precisamente se va a formar una ampolla bastante posterior, precisamente para eso se diseca hacia las 12, tratando de que el trayecto del fluido sea lo más superior posible. Ok, doctor, muchas gracias por sus comentarios. A usted, doctora. Se me ha surgido una pregunta adicional, Wilder. Por supuesto, doctor. Con respecto a la pregunta que ha hecho Patty, bueno, tiene algo de relación en el sentido de eh, si hay una preferencia, o no preferencia, o una indicación mayor de hacer esta técnica cuando tienes un ángulo estrecho o cuando tienes un ángulo abierto. Eh, yo me imagino que un túnel tan profundo con una cámara estrecha debe ser bien complicada de realizar. Y en esos casos, además, yo pensaría que no hacer la iridectomía, la final, de todas maneras pudiera ser eh, un error no hacerla, porque frente a una cámara estrecha, lo que yo voy a prevenir de todas maneras también es un eventual bloqueo pupilar que es esperable en un ojo con cámaras estrechas, ¿no? Entonces, es esa la pregunta. Yo te entendí bien que no hacías la, la iridectomía por la longitud del túnel. Me parece lógico cuando la cámara es amplia, pero cuando la cámara es estrecha, ¿haces lo mismo o no haces esta técnica cuando la cámara es estrecha? Cuando la cámara es muy estrecha y no se le hace cirugía combinada, es decir, es una trave sola, sí hay ocasiones en las cuales se hace una iridectomía. Tal vez no tanto por la misma estrechez de la cámara,
sino por el comportamiento del iris. A veces durante la cirugía uno ve que el iris tiene mucha tendencia a querer acercarse al ostium, a querer salir. Entonces, en ese momento, por el comportamiento del iris, es que sí, a veces se opta por hacer una iridectomía convencional. No es algo estricto, no es que está prohibido hacer una iridectomía con esta técnica, es de acuerdo a cada caso. Pero en general no se suele hacer. Ok. Listo. Oscar. Sí, hay algunas preguntas, doctor. Ya. Bueno, le preguntan si hay estudios que avalen el uso de mix combinado al procedimiento de FACO. Bueno, pues cada casa comercial, ¿no?, que vende mix tiene precisamente sus estudios que los avalan, ¿no? Pues en general los mix no van a ser comparables con una cirugía combinada. Por lo menos la mayoría. Últimamente, pues el CEN parece que está dando resultados bastante prometedores, pero pues no hay aquí, yo no tengo experiencia con ese dispositivo. Pero pues la idea es que los estudios de mix comparan, y no quiero meterme mucho porque sé que van a tener una charla de mix. Los mix lo que comparan es la FACOMIC con la FACO sola. Quieren buscar ese porcentaje adicional de disminución de la presión intraocular, ¿no? Entonces, sí, o sea, todos los mix tienen sus estudios y la recomendación generalmente es hacerlo combinado con cirugía de FACO, cuando son dispositivos que se colocan en ángulo, ¿no? Pero pues también cada vez va siendo más versátiles. Cada vez también van ampliando las indicaciones a procedimientos solos, sobre todo en ángulos abiertos, cuando estamos hablando de dispositivos. Cuando estamos hablando de mix láser, como el micropulsado, pues eso no requiere una cirugía de facomulsificación, ¿no? Eso se hace por vía escleral. El doctor Fernández pregunta, ¿cuándo se haría solo trabeculectomía? Bueno, ya habíamos tratado un poco, si pudiera tal vez ampliar un poco para el doctor Fernández, doctor. Bueno, las indicaciones de una trabeculectomía son las que presentamos, ¿no? Pacientes con tratamiento máximo no tolerado, pacientes con progresión a pesar del tratamiento, problemas que generen el incumplimiento del tratamiento, sean geográficos, económicos, ¿no? Pues las indicaciones para esta técnica de trabeculectomía son las mismas de la técnica clásica o tradicional. Acá también le preguntan, ¿cuál es su pauta de corticoides en cirugía combinada FACO-TRABE? En general, los corticoides los indico cada 4 horas durante el primer mes y luego se disminuyen hasta las 6-8 semanas, dependiendo de las características de la conjuntiva. Bueno, otra pregunta. ¿En qué casos está justificada la extracción del cristalino transparente en glaucoma crónico de ángulo cerrado? Bueno, pues ahí hablamos si estamos hablando de glaucoma, estamos hablando de un paciente que tiene neuropatía óptica. Es decir, tiene un proceso patológico, no es un ojito que tiene un cristalino que está ocupando volumen y que puede dar problemas a futuro, es un cristalino que está dando problemas. Entonces, lo primero que tenemos que ver ahí es una buena importante en la fisiopatología del problema. Hacemos una agonoscopía de indentación, vemos pues que el cristalino está rechazando nuestro impulso, estamos hablando de un componente cristaliniano. Queremos documentarlo un poco más, puedes hacerle un VM, se le puede hacer un OCT visante para medirle el lens bolt y comprobar que hay un componente cristaliniano. Entonces ahí tiene que salir ese cristalino precisamente porque está generando el problema. ¿Hay suficiente evidencia para utilizar subciclo en combinación con FACO en pacientes con daño severo? Muy buena pregunta. La FACO subciclo, ¿no? O FACO micropulsado en general, ¿no? Porque pues subciclo es hablar de una marca en especial. Pues es algo que se ha venido haciendo últimamente, ¿no? Pero últimamente yo no he visto, la verdad, estudios, no he buscado también desde hace los últimos 6 meses al respecto, pero sí es algo que en la práctica se está viendo.
Ahora, porque la pregunta es, ¿hay evidencia? ¿Estudios al respecto? Si hay, no hay muchos definitivamente, pero sí en mi experiencia he tenido buenas reducciones de la presión. Ahora, si hablamos de glaucomas severos, ya tenemos que plantearnos cuánto queremos bajar de presión. Es un glaucoma severo que necesitamos bajar la presión, pues 8 puntos, 10 puntos, 15 puntos, 2 puntos, 3 puntos, porque recordemos que el subciclo finalmente viene a ser un MIC. Los MICs no suelen estar indicados para cirugías para glaucomas avanzados, sino glaucomas leves, moderados. La disminución de la presión que tiene el subciclo es moderada, no es comparable a un dispositivo, no es comparable a una trabeculectomía sola. Entonces, pues en la práctica se ven los resultados, pues pueden ser variables, pero no es la indicación más clara. Personalmente, si tengo un glaucoma avanzado, me iría más a una cirugía más clásica como una trabe, como un dispositivo. Tu micrófono está apagado, Oscar. Perdón, Doc. ¿Qué agudeza visual considera para combinar una trabeculectomía con una cirugía de catarata? Bueno, Claro, también puede ser. la agudeza visual es algo bastante relativo, porque no solo estamos hablando de la opacidad que tiene en el momento, sino la opacidad que va a tener en poco tiempo. Lo otro, la agudeza visual es un factor de cantidad, no de calidad. Entonces, se tiene que conversar con el paciente para ver qué molestias tiene. Puede que tenga pues un 20-40, que es bastante aceptable legalmente, pero que en realidad si uno tuviera 20-40, pues uno no estaría contento en su vida diaria. Y a su vez un paciente que tenga un 20-40, un 20-30 con una trabeculectomía sola, probablemente se vuelva un 20-50, 20-60 en no poco tiempo. Entonces, tal vez la agudeza visual sola no es el mejor reparo. Hay que verlo en el contexto de la funcionalidad del paciente. Algunos dicen que con una agudeza de 20-30 tienen problemas en la noche, ya, o sea, sienten una molestia, ¿no? Entonces ese cristalino ya debería ir saliendo porque con una trabeculectomía sola podríamos estar induciendo el avance de la catarata. Pero es cuestión de conversar con el paciente, de ver qué molestias tiene, pues, y no basarnos en un solo número. Ahora, si me preguntas, pero yo quiero un número, en el seguro, en el salud, generalmente trabajamos con 20-40. Pero en verdad eso es por temas de seguro, temas administrativos, que no hay la capacidad para operar todos los pacientes que quisiéramos operar. Pero sí tenemos que tener en cuenta bastante la disminución en la calidad de vida que tenga la persona. Otra pregunta. En la técnica de Faco-Trave, al colocar mitomicina con anestesia subconjuntival, ¿ya no se realiza el lavado para retirar la mitomicina? ¿Eso sería seguro? Y en referencia, ¿no?, a la mitomicina que quedaría subconjuntival. Sí, no se realiza el lavado. No se realiza el lavado. Generalmente, cuando hacemos, para esto, la concentración de mitomicina que se va a colocar subconjuntival es 10 veces menor que la que se coloca en las esponjas. Y durante el mismo procedimiento, o sea, que hagamos focomisificación, con manipulación, ahí pues siempre se produce una especie de lavado. Pero así no se produjera, no hay ningún problema con esa concentración de mitomicina. El uso de mitomicina subconjuntival ya tiene buen tiempo, muchas personas lo están haciendo, porque precisamente se ha visto que los resultados son bastante comparables al uso de esponja o incluso mejores. Ahorra tiempo quirúrgico, dado que no solo son los 3-4 minutos que a veces se espera, sino que es la colocación de la esponja. Se puede salir, a veces al poner las esponjas generamos más trauma en la conjuntiva, a veces inducimos más sangrado al colocarlas, entonces tiene varios beneficios, no solo por el ahorrar tiempo, sino por que mejora la técnica, el área en la cual uno está trabajando. Acá hay un comentario, doctor, del doctor Calderón. El doctor Crozafón, cuyo pancho escleral diseñado por él no usa sutura y tampoco iridectomía, y es lineal también y permite realizar facos simultáneamente con incisiones de 3.5. Le pregunta si tiene alguna referencia al respecto.
El punch crosafón. Si no me equivoco, es uno que viene como un lápiz, tiene en forma de L. Me parece que lo he visto en algunos videos, pero la verdad no tengo ninguna experiencia con ese dispositivo, no, con ese instrumento. Perfecto, doctor. Bueno, doctor Barría, no veo más preguntas. Doctor Wilde, agradecerle nuevamente por su magistral clase. Esperamos contar nuevamente en un futuro con su presencia, doctor. Muchas gracias. Sí, Wilder, hago también extensiva mi agradecimiento a tu participación. Desde ahora esperamos contar contigo para próximas presentaciones. Ha sido un gusto escucharte y bueno, a todos que tengan un buen fin de semana. Muchas Gracias. gracias a todos por la invitación, pues cuando gusten, yo más que encantado, pues esto es algo que me gusta mucho hacer, me gusta mucho hablar de glaucoma, de catarata, y pues sobre todo cuando hay una conversación, una retroalimentación tan buena, pues uno sale muy contento y con más conocimiento. Bien, gracias. Muchas Muchas gracias, gracias. doctor. Para informarlo, el tema del lunes es glaucoma secundario pseudoexfoliativo y pigmentario con el doctor Rodrigo Zapaico a las 6 de la tarde, doctor. Muy bien, listo. Gracias, Listo. doctor. Buenos Que tengan días. buen día. Buen fin de Hasta luego. semana. Buen día, doctor. Gracias. Cuídense.